La Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través de su Vicerrectorado Académico Territorial y apoyados por la Dirección de Educomunicación, presentan el foro abierto Una oportunidad para la paz, bicentenario de la firma de armisticio y tratado de regularización de la guerra 1820-2020, organizado por el Colectivo de Investigación y Formación del Área Geografía, Historia y Ciudadanía. En esta oportunidad disfrutaremos de una ponencia a cargo del Magíster Humberto González. Bienvenido. Buenos días, saludándolos en medio de lo que es esta cómoda situación de ponerse a hablar a uno con uno mismo, a la que nos obliga el tema de la pandemia y de la cuarentena, el de cuidarnos todos y todas como tenemos que hacerlo. Una de las cosas que uno más se pierde cuando comienza a hablar delante de una cámara para filmarse uno mismo es que no cuenta con lo que significa la educación, que es el diálogo, la comunicación entre gente. Uno, incluso hablando en una conferencia, está sintiendo la recepción de la gente, y esa recepción de la gente es la que condiciona lo que dice, el tono en el que habla, la forma que utiliza, las maneras en que se aproxima la realidad. Aquí, bueno, solamente me adaptaré a la cámara. Le agradezco inmensamente a la Universidad del Magisterio, esa universidad en la que todos y todas los maestros y maestras tenemos que estar profundamente orgullosos, y en especial a la profesora Noemí Frías, que tuvo la gentileza de invitarme a hablar con ustedes a propósito del bicentenario del armisticio y la regularización de la guerra. Hablar de historia y de bicentenarios dentro de la escuela a veces es un peligro, y un peligro que puede llegar a ser muy grande, porque los bicentenarios y las fechas patrias uno los recuerda muchas veces en la escuela como un mero ritual, en que uno se aprende una frase, pero el contenido de la frase, el sentido de la frase, incluso el propio sentido de la celebración se pierde y se ahoga en un ritualismo de decir cosas y decir fechas y buscar palabras altisonantes. Nada de eso se debería tratar entre nosotros, y en una escuela verdadera y en una educación verdadera, el tema de celebrar un bicentenario. Nosotros, cuando hacemos una reminiscencia del pasado, cuando recordamos cosas, no que tenemos que verlo es como celebrándonos a nosotros mismos. El pasado no es una cosa que ocurrió, sino algo que sigue ocurriendo en nosotros. Nosotros somos parte de un proceso, todos, todas y todos. Y lo que cargamos vivo dentro de nosotros es el pasado del que hablamos. No podemos hablar de historia si no estamos hablando de presente y desde el presente, porque solamente desde el presente cómo entendemos las cosas, cómo recordamos el pasado. Olvidarnos de nuestro pasado o tener una idea apenas ritual de él es equivalente a que nos olvidemos de nuestro padre y nuestra madre, de que no tengamos conscientes de que nosotros estamos aquí como hijos de una historia, como hijos e hijas de unas trayectorias, de unas huellas que han quedado. Y esa huella que estamos conmemorando hoy forma parte de un ciclo bicentenario, un largo ciclo bicentenario que el comandante Chávez siempre insistió en rememorar con toda fuerza, porque se trata de recuperar nuestra conciencia histórica, de vivir nuestra conciencia histórica, de sentirnos, como él mismo decía permanentemente, que estamos en un mismo proceso por lograr la independencia, la soberanía, la justicia, el sentido de poder vivir juntos con orgullo de nosotros y sin sometimiento a ningún otro poder. Y como estábamos hablando justamente en esta fecha de la lucha de la independencia, de la lucha por sentirnos orgullosos de nosotros mismos, por ser nosotros mismos, esa yo creo que tiene que ser la vitalidad fundamental de una fecha como esta, que tampoco podríamos verla dentro de como la fecha misma, como el dibujo del libro en el cual Morillo y Bolívar se abrazan, ¿no? Sino recordarla más bien dentro del proceso. Y el proceso es un proceso duro y difícil. La guerra de independencia no fue cualquier cosa. A veces cuando se habla hoy de una guerra
multimodal o multidimensional en la cual prácticamente todo está en juego, nosotros tendríamos que recordar que efectivamente la guerra de independencia lo fue así. Fue así porque no fue una guerra que se resolvió solamente en campos de batalla, sino que justamente los campos de batalla son solamente un pedacito de la guerra, porque además está llena de hechos de sangre de todo tipo, de saqueo, de odio, de ruptura de familias, de destrucción de la economía. Creo que es Miguel Acosta Sáenz quien recuerda cómo las tropas del Ejército Libertador muchas veces tuvieron que comerse hasta cocinar las propias sillas de montar que son de cuero y aprovechar ese cuero como Chaplin para ver de qué comía. Fue ruina, fue destrucción, fue sangre, pero también fue guerra diplomática y fue guerra de las ideas sistemáticamente. Este armisticio del que nosotros estamos hablando además se parece un poco al que nosotros hoy estamos buscando dentro de Venezuela. El presidente Maduro permanentemente insiste en que nuestro tema fundamental es la paz, porque sin paz no se puede construir república. Y que lo que necesitamos para poder construir la paz es precisamente generar respeto. Y el respeto se basa en nuestra propia fuerza. Eso también es la lección fundamental de este 25 de noviembre, del armisticio y regularización de la guerra. Había dicho que veníamos de una guerra salvaje en la que se perdió la primera, la segunda república, pero desde, no voy a tratar de citar fechas porque no es de fechas de lo que creo que debamos hablar, desde la llegada de Murillo a Venezuela como ejército pacificador, ese ejército se encontró prácticamente descubriendo lo que había sido una guerra muy cruenta y horrorizándose frente a esa guerra. Murillo siempre dijo que las batallas y las noticias que supo acerca de los hechos sangrientos que ocurrían en Venezuela y en lo que también hoy es Colombia eran realmente monstruosos. Y de esa monstruosidad además participó, porque la pacificación que entiende un ejército imperial es la pacificación de la destrucción del otro, porque no venían precisamente las fuerzas españolas a conversar con los patriotas, venían a tratar de destruir toda la dignidad de la República y a negar completamente la posibilidad de que hubiese dignidad dentro de la República. Es decir, lo que estaban negando con su ejercicio de pacificación era el hecho de la propia existencia, de la existencia misma de la República de Colombia, de Venezuela como país, de Colombia como país, de Ecuador como país. Uno tendría que recordar que desde ese momento comienza también una fuerte resistencia patriota. Y esa fuerte resistencia patriota pasa, entre otras cosas, por dos elementos centrales, que son el poder unificar la fuerza, el poder romper todas las divisiones que existían entre el ejército patriota y convertirlo en una sola jefatura y en un solo ejército. Ese fue un proceso que abarcó desde 2016, desde 1816 prácticamente hasta Carabobo, hasta estas fechas del armisticio y regularización de la guerra, que se concretó además también en otra necesidad, que era la necesidad del reconocimiento de nosotros y la institucionalización de la existencia de la República. Esa institucionalización de la resistencia de la República lo logra Bolívar, lo logra el Ejército Patriota, justamente hacia 1819 con el Congreso de Angostura, que fue el bicentenario que estábamos celebrando el año pasado. Esa celebración del Congreso de Angostura prácticamente refunda la República. Es en continuidad de la República que ya existía a partir de 1811, pero es una nueva institucionalidad que hace que ya no sea un ejército el que está combatiendo, un ejército rebelde, sino que es una república que se funde y se refunda en otro aniversario que nosotros tenemos que tener además muy claro, que es el 17 de diciembre del año pasado, cuando se funda la República de Colombia, que es otro de los acontecimientos que yo creo que también tenemos que estar presentes. Bolívar y los que están peleando en nuestro territorio y los que van a ir a Carabobo posteriormente son justamente una fuerza de la República de Colombia, es decir, de la unidad nuestroamericana, de ese gran país que significa tener a Venezuela, lo que hoy es Venezuela, con lo que hoy es Colombia, con lo que hoy es Ecuador, con lo que hoy es Panamá, juntos y unidos en una república.
La fundación, el 17 de diciembre, da la base, igual que en nuestra lucha. Es decir, nosotros no podemos conmemorar la fecha o pensar que es solamente un hecho diplomático o genial, como lo fue lograr el armisticio y la regularización de la guerra, sino que tenemos que pensarlo como resultado de lo que fue la lucha en el terreno. Palmo a palmo, el Ejército Patriota logró el reconocimiento de la República. Y logró el reconocimiento de la República unificándose, fortaleciéndose, creando base económica y haciendo acciones tan formidables como esa acción que significó el paso de los Andes, la victoria en Pantano de Vargas en el territorio de lo que hoy es Colombia, la liberación de eso que hoy es Colombia en la batalla de Boyacá, la toma de Bogotá, que prácticamente ubican las coordenadas del terreno en el cual los realistas se ven obligados a firmar el armisticio y la regularización de la guerra. Digo obligados porque en el armisticio lo que se está aprobando es prácticamente la existencia y el reconocimiento de la República de Colombia, porque Morillo, al firmar el armisticio, lo firma con el presidente de la República de Colombia, que es el Libertador Simón Bolívar. Y eso significa que la fuerza imperialista tiene que reconocer por la vía de los hechos que Venezuela se está fundando. Ese tratado de regularización de la guerra solamente voy a tratar de poner como dos hitos, uno que me interesa mucho, es el hito formidable de que el armisticio genera la posibilidad de cambiar las condiciones de guerra para que por fin no sea una guerra todoterreno en la cual todos están matándose todos contra todos, sino que comienza a ser, y el Libertador y el Ejército Patriota puso muchísimo énfasis de ahí a Carabobo en respetar escrupulosamente las condiciones del Tratado de Regularización de la Guerra. Y el otro hecho que yo creo que también tenemos que tener muy presente en nuestra memoria es que el armisticio, que comienza ese 25 de noviembre de 1820, termina el 23 de enero de 1821, y que esa es la fecha en Maracaibo, con la declaración del pueblo de Maracaibo que se suma a la República de Colombia, que se suma a la libertad, que se suma a los patriotas, es que comienza la campaña de Carabobo. El 23 de enero del 2021 tenemos que estar en Maracaibo encendiendo la mecha, la antorcha de la batalla de Carabobo, del triunfo definitivo, que fue fraguado precisamente a partir de nuestra consecuencia, de nuestra unidad y de creer siempre en nuestra propia fuerza y en el valor de la soberanía y la independencia. Muchas gracias. Ya finalizada la disertación, los invitamos a participar en la ronda de preguntas y respuestas.